Buenos días, alumnos de octavo básico. Soy la profesora Paula Guerra. Vamos a ver una clase del taller de matemáticas correspondiente para esta semana del 6 al 10 de julio del 2020, esperando que se encuentren bien, que hayan podido retroalimentarse con los contenidos que han visto con algunas profesoras en la semana pasada con respecto a las actividades Zoom, ¿ya? Para que pudieran responder las inquietudes, preguntas, etcétera. Y vamos, les cuento que el objetivo de esta clase en el día de hoy es que ustedes aprendan ahora el calcular el área total de un cilindro. Si bien recordamos las clases anteriores, hemos estado constantemente calculando el área total de varios prismas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y pues ahora vamos ya casi las finales ya con el cilindro, para después posteriormente ver lo que es el volumen y después el teorema de Pitágoras. Esto es para más adelante. Pero hoy día lo que nos interesa es que ustedes aprendan a calcular el área total de un cilindro, y como siempre vienen con fórmulas, no es tan complicado, y vamos a ver el desarrollo y llegar al resultado. Acuérdense, alumnos, para que esto resulte y se entienda bien, lo fundamental es seguir haciendo ejercicio y practicando. Comenzamos. Les cuento que para calcular el área total de un cilindro consta de 3 pasos. Primero hay que calcular el área de un círculo y luego multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque está compuesto por 2 caras. Me gustaría que viéramos la anterior, porque es interesante que analicemos una situación. Miren, esta es la figura del cilindro, ¿no es cierto? Si nosotros lo desarmáramos, viéramos su red, nos encontramos con 2 caras de círculo, ¿no es cierto? 2 caras circulares, superior e inferior. Y nos encontramos con una cara rectangular. ¿Ya? Esto es súper importante tenerlo muy claro. 2 caras de circular y una cara rectangular. Entonces, para calcular el área total de un cilindro, tengo que aplicar la fórmula del área del círculo, pero el resultado siempre lo voy a multiplicar por 2, ya que son 2 caras. Y después calcular el área del rectángulo, pero en este caso se mantiene el resultado, ya que solamente hay una cara. Y después se suman ambos resultados y nos va a dar el área total del cilindro. Entonces, teniendo claro esto, ahora vamos a explicarlo paso a paso. Esto consta de 3 pasos. Primero, calcular el área de un círculo y luego multiplicar por 2. Acuérdense, 2 caras. Y acuérdense que el pi vale 3,14. En algunas partes aparece como un 3, pero acuérdense que este número, ustedes lo vieron el año pasado, es un número grande. Pero por ahora lo vamos a calcular como el pi es igual a 3,14. Entonces, el área del círculo es igual a pi, o sea, 3,14, multiplicado por el radio, 2 veces elevado a 2. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el círculo, cuyo radio es de 5 centímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular pi 3,14 multiplicado 2 veces 5, o sea, 5 por 5, 25. Ese 3,14 lo multiplica por 25. Esa es la fórmula para sacar el área, ¿ya? Pero acuérdense que el resultado lo voy a multiplicar por 2. Después tenemos que calcular el área de un rectángulo. Acuérdense que la figura del cilindro solamente tiene una cara de un rectángulo. Y la fórmula es base por altura, ¿ya? Base por altura o A por B. Esta es la fórmula del área de un rectángulo. Cuando ya tengo el resultado del primer paso y el resultado del segundo paso, entonces tengo que sumar ambos resultados para que me dé el área total de un cilindro. Pero qué mejor con un ejemplo. Pi, acuérdense que esa es la fórmula. Pi multiplicado por el radio elevado a 2 y después multiplicar por 2.
ya que son las dos caras. Veamos el ejercicio. Aquí tenemos un cilindro, ya, la altura es de 5 centímetros y un diámetro de 4 centímetros y un radio de 2 centímetros. Les recuerdo que el diámetro corresponde a la línea total, a la medida total de un círculo. Y el radio vendría siendo la mitad del diámetro. Repito, el diámetro vendría siendo la longitud total de un círculo y el radio es la mitad del diámetro. Aquí están los dos valores. Me dan el diámetro de 4 y el radio de 2. Pero cuando lleguemos, por ejemplo, a lo que es el área del rectángulo, se debería considerarse como el diámetro como una de las medidas del rectángulo, ¿ya? Para que lo tengamos muy en cuenta. Esto ya lo vimos el año pasado, pero es sumamente recordarlo. Entonces, ahora comenzamos. Pi, o sea, 3,14 multiplicado por 2 por 2, ¿ya? ¿Por qué 2 por 2? Porque el radio es el 2. Lo multiplico 2 veces, 2 por 2, y después voy a multiplicar por las dos caras. Seguimos desarrollando. 3,14 por 4, que es el resultado anterior, y después multiplicar por 2. Seguimos. Esta multiplicación de 3,14 multiplicado por 4 me da 12,56. Y ahora la multiplica por las dos caras. Y en total me da 25,12. Ya tengo entonces el resultado del área de las dos caras circulares. Ahora nos vamos con la segunda parte, que es calcular el área del rectángulo. Solo una cara, base por altura en este caso. O sea, 4, que es el diámetro, 4 multiplicado por 5. Me da un total de 20. Entonces, ahora sumo ambos resultados. 25,12 más 20 y me da un total de 45,12. Sumamente sencilla. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Ahora nos vamos con el ejemplo número 2. Aquí tenemos la figura del cilindro, cuyo radio es 4. Acuérdense que el radio es la mitad del diámetro, ¿ya? Radio es 4. Y además tenemos una altura de 10 centímetros. Entonces, acuérdense que el radio es 4, pero si hubiese sido el diámetro, ¿cuánto habría sido el diámetro? El doble, ¿no es cierto? O sea, 8. El diámetro de este círculo es 8. Bien, entonces, vamos a aplicar la primera fórmula. Pi por radio elevado a 2 multiplicado por las dos caras. Empezamos con el desarrollo. 3,14, que es pi, multiplicado por 4 por 4, o sea, 16, y después multiplico por las dos caras. Seguimos desarrollando. 3,14 multiplicado por 16 me da 50,24. Y ahora lo multiplico por las dos caras circulares y me da un total de 100,48. Ahora pasamos a calcular el área del rectángulo, que es 8 por 10, o sea, base por altura. ¿Por qué 8? Porque acuérdense que el diámetro de este círculo y es equivalente a la base de un rectángulo es 8. 8 por 10, y es la altura, y me da 80. Entonces ahora que ya tengo los dos resultados, pasamos a sumarlos y me da 100,48 más 80, un total de 180,48. Esto vendría siendo el área total de un cilindro. ¿Se dan cuenta, alumnos, que no es tan difícil, que es solamente cuestión de practicar, de seguir desarrollando los ejercicios en sí? Entonces, ¿cuál va a ser la actividad? Desarrolla calculando el área total de los siguientes cilindros. Aquí tenemos dos ejercicios que ustedes deberán copiarlo en el cuaderno y desarrollar paso a paso como se vio en el ejemplo
en los ejemplos anteriores de esta clase. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la primera figura donde el radio es 10 centímetros. Acuérdense que para sacar el área después del rectángulo yo necesito saber el diámetro. ¿Ya? Y el diámetro en este caso, si el radio es 10, el diámetro es 20, porque es el doble. ¿Ya? 20. Y la altura está de 20 centímetros. Con estos dos datos es suficiente como para calcular el área total del cilindro. En el segundo ejercicio tenemos una altura de 15 centímetros y un radio de 8 centímetros. Si yo necesito calcular el área del rectángulo, acuérdense que necesito el diámetro del círculo para poder calcularlo para el rectángulo. Si es 8 centímetros, el doble serían 16. Para que no olviden de estos detalles tan importantes. Y por último, antes de finalizar la clase, les recuerdo que una vez terminado el desarrollo de estos dos ejercicios, de calcular el área total de un cilindro, me lo tienen que enviar a mi correo, que es paulaatenea@hotmail.com. Me lo envían ahí, ojalá con tiempo, no vayan a la última hora. Esto se debe entregar a más tardar el día 10 de julio. ¿Ya? Y después nosotros nos estaríamos viendo, si Dios quiere, el día 13 de julio, ¿no es cierto? Y no me acuerdo bien la hora, parece que a las 12 del día, para que tengamos la retroalimentación de lo que estamos viendo con respecto al calcular el área total del cilindro, ¿ya? Así que ahí los veo. Cualquier inquietud o duda también me lo pueden hacer llegar a través del correo paulaatenea@hotmail.com. Bien, cuídense, nos estamos viendo en una próxima ocasión.